aquí en los libros Mishnah Berurah, Shulchan Aruch, Hilchot, Birkot HaShachar. Estamos en el tema de las bendiciones de la Torah. Estamos en la página 154, Ain Zain, Siman Mem Zain, Seif Yud. Bueno, ayer terminamos con dos preguntas. Que se fue rápido. La primera es, ¿qué pasa si una persona estudió en la mañana, interrumpió, se fue a trabajar y ahora se vuelve a sentar a estudiar? ¿Tiene que volver a decir la brajá de la Torah o no? La lógica dice que sí. ¿Por qué? Porque si yo hago una mitzvah en la mañana y me fui a hacer otra cosa, interrumpí, y luego volví a hacer esa mitzvah nuevamente, entonces tengo que volver a decir la braja. Esa es una pregunta. La pregunta segunda es, ¿qué pasa si una persona se fue a dormir en el día? Hizo una siesta en la tarde, se levantó y ahora se siente a estudiar. La pregunta es si tiene que volver a decir la braja. Y ahora Ain Zain. Entonces, esa es la pregunta, las preguntas que vamos a ver ahora en el Shulchan Aruch. Dice el Siman Mem Zain Seif Yud. Im ifsik min lilmod. Si una persona interrumpió su estudio, Benitasek va a sacar, se ocupó de sus ocupaciones, se fue a trabajar, se fue, no me llané, a hacer algo que por cuanto que su intención es volver a estudiar, porque esa es la mitzvah de estudiar Torah, que cuando una persona tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo hace, pero en el momento que se libera, vuelve a sentarse a estudiar Torah. Entonces, lo heve efsek, no se considera interrupción y por eso no tiene que volver a decir la braja. Lo mismo sucede si una persona se fue a dormir, se fue a bañar, se fue al baño, estaba estudiando, fue al baño, interrumpió y vuelve a estudiar, o se fue a bañar, interrumpió y se fue otra vez a estudiar. Todas esas situaciones, trabajo, dormir, baño, necesidades, todo eso es físicamente interrupción, pero alágicamente en el concepto del estudio de la Torah no se considera interrupción, no se considera desconexión de la mitzvah de estudiar Torah antes de la interrupción, y por eso la brajá que hice en la mañana, Birkot Torah, me sirve básicamente también a pesar de que no interrumpí. La pregunta es, ¿hasta cuándo me sirve? ¿Hasta cuándo me sirve? ¿Todo el día? ¿Ah? Todo el día. ¿Todo el día? Hasta el amanecer. Y si yo no dormí en la noche y luego a la mañana sigo estudiando en la noche y sigo estudiando en el día, entonces al otro día, ¿hago Birkot Torah o no hago Birkot Torah? Lo veía un poco difícil, tantas horas. Jajamim dijeron de que un hombre no puede aguantar sin dormir 72 horas, pero hasta 72 horas sí puede. Así dijeron Jajamim, que una persona que promete no dormir más de 3 días, su promesa es una promesa en vano. ¿Pero qué aprendemos de ahí? Que hasta 3 días sí puede. Depende de la persona. ¿Ah? La verdad que depende de la persona, pero estamos hablando de lo máximo humanamente posible. ¿Sí?
Pero, O sea, va en una contra persona de la no puede naturaleza. estar más de 3 días sin dormir. En Dabarcase, no Pero va existe. en contra de su naturaleza. Igual que me prohíbo beber. Está bien, señor Shimon. Yo entiendo que una persona normal necesita todos los días dormir 6 horas, 7 horas, 8 veces. Normal. Normal. Pero hay gente que va más allá de lo normal y hay gente que está en situaciones que a veces no puede dormir, ¿sí? Hay personas que, Sí, no, hay una que tienen enfermedad que no duerme. No enfermedad. Hay doctores que están en turnos de 36 horas, yo qué sé, trabajando. ¿Sí? Hay soldados que tienen que estar en el campo de batalla, ¿sí? Y no le pueden decir al enemigo, espérame, tengo que ir a dormir un poco. ¿Sí? Toca la sirena a dormir todo el mundo. Después empezamos. La última parasha después de Birkot HaTorah es suficiente para las brajot, porque Es para ver suficiente. a Hashem, el Moshe, el Sí, sí. Entonces, Es suficiente, eso es estudiar Torah, Eso mejor. es Torah. Perfecto. Sí, sí, eso ya lo vimos. Eso es Torah. Por eso nosotros, ¿sí? Inmediatamente después de decir Birkot Torah, tenemos en el Sidur las Birkat Kohanim, que son los 3 psukim de Torah. Después tenemos la Mishnah, Elu de Barim, y luego tenemos la Braita, Elu de Barim Shadam Ojel Prote. Entonces, como ya estudiamos, incluyes básicamente Torah escrita y Torah oral como estudio de Torah. Pero aquí estamos hablando que la persona interrumpió. Ya estudió, ya hizo, y tefilá, después se va a dormir, se va a trabajar, se va a Lo Meshané, se va a comer, y luego se reincorpora al estudio. La pregunta es si esa reincorporación se considera que ahora tiene que nuevamente volver a decir la brajá, y dicen nuestros jajamim, no hace falta. Lama, vamos a ver, dijo el Shulchan Aruch, por cuanto que su intención es volver a estudiar, el tema es hasta qué punto tú te desconectas del estudio. Esa es la shela. Entonces, Jajamín nos enseñaron que un yehudí durante el día tiene básicamente varios espacios entre los cuales tiene que hacer algo para luego volver a estudiar Torah. El principal día de un yehudí es estudiar Torah. Lo que pasa es que tiene algunas cosas que hacer en el medio. Trabajar un poquito, comer un poquito, bañarse un poquito, ir al baño un poquito. Pero todo eso son... ¿Cómo se llama? En paréntesis, ¿Ah? Es el paréntesis para seguir con lo principal. para poder estudiar Lo Torah. principal es estudiar Torah. Pero tengo que comer. Bueno, trabajo unas horitas, 6, 7, 8 horitas. Interrumpí, un paréntesis, vuelvo a estudiar. Bueno, hay que comer algo. Bueno, comemos 10 minutos, 5 minutos y otra vez otro paréntesis. Bueno, tengo que ir al baño. ¿Qué hago? Bueno, voy al baño. Tengo que bañarme. Tengo que ir al shop. Entonces hay todos esos paréntesis. Pero todo eso no deja de ser un paréntesis. Pero ¿en dónde está la cabeza metida? ¿En dónde? ¿En dónde está la cabeza? La cabeza está en... Bueno, ya termino y voy a estudiar. Entonces por eso no se considera interrupción. Y por eso no tienes que volver a decir Birkot Torah cada vez de que interrumpiste para una cosa o para la otra cosa. Una cosa paralela, si yo me pongo mi califica tan por la mañana y digo la bajá, pues cuando me pongo el grande, y después me voy a hacer una siestica y me lo quito, o entro al baño que me lo quito, o me lo quito. Significa que cada vez que me lo pongas según esto de la... Habría que decir la braja nuevamente. No necesito decirla, No. porque tengo la cabeza que me lo voy a poner después. Ya fue, pero aquí es diferente, porque el Jajamí no dijeron lo mismo en el tzitzit que en el estudio de la Torah. La cabeza del yudí está en la Torah, pero no en el tzitzit dafka. Hay muchas mitzvot. No me lo voy a quitar, me lo quito. Entonces ahí va a depender de cuánto fue la interrupción. ¿Hasta qué punto yo voy a decir que la persona siguió pensando en el tzitzit o no? Cuando usted durmió, no pensó en el tzitzit. No pensó en el tzitzit. Pero No estaba porque me sumergido. voy a enredar con él. Pero antes de dormir, Está bien, yo sé que me lo pero- voy a poner cuando me Es levanto. está bien, pero en la realidad usted hizo una interrupción. Afilo que Ulay antes de ir a dormir no tenía esa intención. Entonces sí tengo que decir la bendición. Entonces, ¿sí? dormir es más problemático. ¿Sí? Si uno va al baño
es una interrupción cortita, entonces ahí Bepashtut no. Pero si uno fue a dormir y se quitó el tzitzit y luego se levanta otra vez, ahí Lijorá sí tiene que volver a decir la braja del tzitzit. ¿Quién? Hablando del tema del salir, es que lo que estaba leyendo, que si yo voy a ir al baño, estoy en la pequeña, ¿no? Sí. En tefilar, y bueno, pero tengo que ir al baño, me quito el talit, me quito los tefilín. No, pero él habló no del talit katán. No, ya lo sé, es que me refiero a... Es otra cosa. ¿Qué? Ya, pero me dijeron, entonces no importa volver a hacer la verajá. Talit no. Pero si se me cayó al suelo, Se me ha dicen que sí hay que hacer. porque ahí usted no lo tenía pensado. Entonces la mitzvah se le fue en contra de su voluntad. Ajá, ok, vale. Entonces, Só para entonces finalizar. se va al baño cuando pongo de nuevo, no necesito. Disculpe que También tenía una... Entonces, volvamos a Birkot Torah. Sí, sí, sí. Ahora, entonces, É que também tem uma dúvida sobre isso. Sim. E para quem é a pessoa que se dorme com talit e katan, Sim. e pela manhã quer sacar no o dice talit, braja, no dice braja. Durmió con talit katán, tiene el talit katán, no tiene que decir... Mira, mas tem um talit para dormir e um talit para o dia seguinte. Ah, Se troca. זה לכאורה כן. Se faz la braja. Es otro talit. נכון? על מצוות ציצית, נכון? מצוות ציצית. Discúlpeme que lo... Yo, por ejemplo, yo cambio mi talit katán en Erev Shabbat. ¿Sí? En Erev Shabbat yo voy a la mikve, cambio mi talit katán. Cuando salgo de la mikve, entonces ya me puse el nuevo talit katán de Shabbat, y fue Shabbat. Y dice Pero la- mejor hay que decir braja. Porque es otro talit katán, es otro beget. Pero Y si si es el mismo, Ah. el talit katán para ir al baño. Sí, no, pero ahí no, ahí es el ahí mismo. cuando no vuelve, te interrumpe. lo mismo no es. No, hace no, falta. ¿verdad y que si es el mismo que tenía, no? No, es el mismo. Entonces cuando voy a casa y cambio, una lista de Top. pecados, yo digo sí, ya braja, que- y cuando salgo pongo otro tzitzit, digo de nuevo. Sí, porque es un beget nuevo. Sí. Si usted tenía una mezuzá y la cambió y puso una nueva, ¿dice braja o no dice braja? Sí, sí, sí. Es otra mezuzá, es otra mitzvah. entonces no tengo que decir... Bekitsur, entonces cuando una persona estudia Torah en el día, cualquier tipo de interrupción que haya hecho según la halajá no se considera interrupción. Punto y aparte. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que Van Shedatol Achzor Belilmot, porque su intención es volver a estudiar. Allá, mi pregunta es la siguiente: ¿y qué pasa si una persona no tenía intención de volver a estudiar? ¿Por qué? Porque él tenía que trabajar 5 horas y luego tenía que ir a hacer el súper y luego tenía que ir a contentar a su esposa y llevarla a comer a un restaurante y luego tenía que hacer esto y luego tenía que acostar a los niños y luego tenía que bañarse y luego tenía que hacer Kriyat Shema en la mitad porque ya se hizo tarde y tiene que mañana levantarse temprano. Pero de repente en la mitad se le dio un espacio y tiene media hora para estudiar Torah. Entonces, él no tenía intención de volver a estudiar, pero se le dio el tiempo. ¿Dice Birkot Torah o no? No, No, porque ya lo hizo en la mañana. no. Ya lo hizo mi Sí, pero escuchen las palabras de Shulchan Aruch. Cuando nosotros estudiamos algo, tenemos que apegarnos a ¿qué? Al texto. A mí alguien me enseñó algo muy importante. Cuando estudias Torah, apégate a la Torah. ¿No? Es una gran novedad. Sí, porque uno se apega Mejor, a lo que uno piensa. apégate al texto. No piense. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Mejor, hay que encontrar los comentarios, pero apégate al texto. ¿Sí? Eso es algo que si no me lo hubieran dicho nunca hubiera sabido. Top, ya fue. Allá, entonces, No crees. dice el Shulchan Aruch, si la persona interrumpió su estudio y se ocupó de sus asakim, de sus asuntos. Keivan sheda'ato lachzor lilmot, por cuanto que su intención es volver a estudiar, no se considera efsek. Ya, la pregunta es, ¿qué significa que su intención es volver a estudiar? ¿Que eso es lo normal o que eso es lo que él pensó? Que eso es lo normal. Normal. ¿Qué? En la cabana aquí. ¿Qué es lo Ya, normal? ¿cómo se dice esto con la cabana esta? La intención. Sí. Sí, man. ¿Qué es lo normal? ¿Qué significa que su intención es volver a estudiar?
que él tiene que tener esa intención o que como la normativa es volver a estudiar, Normativa. entonces no tiene que decir la braja. La normativa ¿Entendieron la pregunta? Sí. La cábala. ¿Ah? Tiene que tener la cábala. Tiene que tener la cábala. Para mí sí. ¿No? Si yo estoy acostumbrado a estudiar, puedo hacer lo que me dé la gana porque yo sé que voy a volver. Entonces, ¿qué significa que Evan Sheda'ato? Por cuanto que su intención es volver a estudiar. Más de que Evan Sheda'ato, que lo tiene en la sangre. O sea, que es algo que está en el DNA. Eso. O sea, no es de que yo ahora tengo que pensar que voy a volver a estudiar. Es parte de Yo su no. conocimiento, es parte de lo que El que no estudia sí. Pero si Tiene no, que tiene tener que saber la la intención. Pero eso es porque usted acostumbra a estudiar. ¿Qué pasa con uno que no acostumbra? Ese sí que diga. Clasifican las ocupaciones. Ese sí, Las ay, se me ocupaciones, olvidó, yo no y si sabía que- pensó, dice, bueno, cuando llegue a casa voy a por lo menos leer, estudiar. No sé, de pronto ese sí. Top, dice la Mishnah Brura Yud. Otro no. Habbe, fíjense. Jaque, Kevan Sheda'ato Habbet. mashma, Mashma, ¿se entiende de las palabras del Shulchan Aruch? De Mishe Endar Kol Ilmot, que la persona que no acostumbra a estudiar, Eso, que diga. Venimlach Lilmot, y básicamente cambió de idea y decidió de que en un horario que él generalmente hace otra cosa, decidió que ahora quiere estudiar. Tzarich לחזור ולברך. זאת אומרת, וכך כתב המגן אברהם, el Maguen Abraham escribió, mira, si yo me apego a las palabras del Shulchan Aruch, el Shulchan Aruch dijo las cosas bien claras. Por cuanto que su intención es volver a estudiar después de su trabajo, entonces no tiene mashma de que todo es porque él tuvo la intención de volver a estudiar. Pero si no tuvo esa intención, entonces su trabajo, su quehacer es interrupción. Y por lo tanto, cuando él se decida que sí quiere volver a sentarse a estudiar, entonces él tiene que hacer Birkot Torah. Según esta opinión, lo que dice el Shulchan Aruch significa que eso depende de lo que la persona pensó. Pensó volver a estudiar, no dice braja. No pensó volver a estudiar y al final sí terminó volver a estudiar, tiene que decir la braja. Esa es la opinión del Maguen Abraham. Pero Afilu dormir. Afilu dormir. La La persona durmió y él pensó que vuelve a dormir, que vuelve a estudiar. Depende. Si él pensó que vuelve a estudiar después de dormir, no dice braja. Pero si él no tenía pensado, y tenía pensado ir a hacer una cosa y otra cosa y otra cosa, y viene la esposa y le dice, te anularon el turno ahí, no tienes que ir. Yo, entonces ahora me siento a estudiar. Él no lo tenía pensado. Que diga la braja. Así opina el Maguen Abraham. Y entonces, Rega. Todas Todas las brajot. Todas las brajot, dijo. Veataz katab leefech. El Turei Zahav, comentarista del Shulchan Aruch, dice, no, yo entendí el Shulchan Aruch al revés del Maguen Abraham. Va Kavanah. De Midelo kataba Shulchan Aruch in dato lachzor. Fíjense, una palabra en el Shulchan Aruch. ¿Sí? El Shulchan Aruch no dijo si su intención es volver a estudiar. no dijo im. No dijo im, dijo por cuánto que su intención es volver a estudiar. No sé por cuánto. ¿Qué diferencia hay? Que diga, o tenía intención o no tenía intención. ¿Qué significa por cuánto que tenía intención? ¿Cómo sabes tú si tenía intención o no? Es que la palabra im es condicional. Bediu, El mejor. otro es El un Taz hecho. dice, el Shulchan Aruch no utilizó la palabra condición. No dijo, sí pensó en volver a estudiar o no pensó. No dijo eso. Dijo, ¿Por cuánto? ¿por cuánto? ¿Qué es por cuánto? Es como es algo que está dado. Es un hecho. Es un hecho. Por cuánto que está decidido a volver a estudiar. ¿Y de dónde tú sabes si el Señor está decidido o no volver a estudiar? Déjate ayudar. ¿Cómo sabes? Esa es la palabra Keivan. ¿Por cuánto? Keivan. Que Iván. Keivan.
Entonces dice el Taz, dime de loca, estaba Shulchan Aruch, im dato lachzor, mashma desvir ale de mistama amrinan de vedate, y mizdamen shuchal ilmot, afilu besha Hashem agil ilmot sheilmat. זאת אומרת, el Taz dice aquí un hidush muy grande. Él dice, una persona normal, en el momento que se desocupa, ¿qué es lo que hace? Se sienta a estudiar Torah. Entonces no es de que él pensó estudiar. No, eso es lo que hace un yehudí normal. Termina de trabajar, ¿qué va? ¿Qué va a ir a las copitas con sus amigos? No tiene tiempo para hacer esas cosas. ¿Sí? Si es Hasid, ahí un Farbrengen, alguna cosa ahí, alguna Itbadut. Pero también estudia ahí, ¿no? Hasidut, estudia Torah, ¿no? Entonces, cuando la persona termina de trabajar, termina de comer, termina de al baño, termina de descansar, ¿por cuánto que va a volver a estudiar? Más de por cuánto, eso es lo normal, eso es lo que va a hacer. Entonces no es que tuvo que pensar, bueno, yo después de dormir me voy a sentar a estudiar. No hace falta que piense en eso. Eso es lo normal. Y por eso en el momento que él se despertó, por cuanto que lo normal es que él se siente a estudiar, no hace falta que haga braja. Entonces, ¿dónde quedó la braja de la mañana que decimos al principio? Para eso, ahí quedó, por eso sirve, porque todo lo que se hizo en el paréntesis, cada vez que el Señor interrumpió en el estudio, es simplemente un paréntesis. Entonces, según esta opinión, la línea diaria del Yehudí es, ¿sí?, principal y secundario. Principal es estudiar Torah, secundario es trabajar, comer, ir al baño, ir a las compras, eso es lo secundario. Entonces, ¿qué fija la braja de la Torah? ¿Lo principal o lo secundario? Lo principal. Yo estoy constantemente en la línea de lo principal, y lo principal es estudiar Torah. Esas mini interrupciones que hago durante el día, afirmo que no son tan minis, ¿sí?, no son suficientemente fuertes para que yo tenga que volver a decir la braja de la Torah. ¿Verdad? O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Magen Avraham y el Taz? El Magen Avraham dice, esto depende de lo que yo pensé. Él explica, el Shulchan Aruch dijo que por cuanto que él tiene intención de volver a Kavaná, de que él pensó volver a estudiar. Esa es la Kavaná del Shulchan Aruch. Entonces, pensó volver a estudiar, no dice braja, no pensó volver a estudiar y de repente sí volvió a estudiar, dice braja. El Taz dice, no entendiste el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch nos dijo, sí va a pensar en volver a estudiar. No, por cuánto que va a volver a estudiar, o sea, eso es lo normal, volver a estudiar. Pero no sé qué tiene que pensar en volver a estudiar. No. Eso ya está dado, es el axioma. Eso es lo que hace el Yehudí. Ya fe. Pero ahora yo le hago una pregunta al Taz. ¿Y qué pasa si ese Yehudí Bemet pensó no volver a estudiar? No es normal. O sea, una cosa es no pensar y la normativa es volver a estudiar. Pero ¿qué pasó si yo me programé todo ese día de que no voy a estudiar? Que no voy a tener tiempo para estudiar porque voy a tener que hacer las compras, hacer esto, 2, 3, 4, 5, 6. No tuvo la media Y hora. no voy a tener esa media hora para estudiar. Y de repente, Baruch Hashem se liberó esa media hora. Ese es el Según, im. no, ese es el Keivan. Ese es el que... Es el Keivan. Lo normal, lo que llamamos Bistama, es de que yo voy a volver a estudiar. Eso es lo normal. Cuando la persona no pensó, entonces yo digo de que si no pensó, no hace falta pensar. Eso es lo que vas a hacer normalmente. Es como decir a una persona, bueno, después de trabajar vas a respirar. Yo no tengo que pensar que voy a respirar. ¿Verdad que voy a respirar? Eso es lo normal. No tengo que decir No tengo que pensar. Entonces por eso no digo la braja. Pero ¿qué pasa si una persona pensó, no, yo después de trabajar y después de esto y después de lo otro, no voy a tener tiempo para respirar? No voy a tener tiempo para respirar. Entonces, este día lamentablemente no voy a poder respirar. Y después
tuvo tiempo de respirar. Entonces, ¿dice la braja o no? Esa es la pregunta que Yo podríamos hacer en este creo que caso. tiene que hacer. A veces pasaba por el... No, espere. Yo creo que tiene que hacer la verajá. No, yo creo que no. Él no pensó en hacer la verajá. No, porque tenía una no es que no pensó, él pensó al revés. Escuche bien, escuche bien la diferencia. Escuche bien. Yo creo que no tiene que hacerlo. Una cosa es no pensar y otra cosa es pensar lo contrario. Que no va a hacer. Bediuk. Sí. Bediuk. Mejor. Según el Taz, si yo no pensé, es que ahí lo que pensé sí estudiar. Lo normal es estudiar. ¿De fe? Pero ¿qué pasa si yo pienso lo opuesto? Yo pensé que no voy a estudiar. Y se le dio el Y se le dio el tiempo. ¿Y qué hizo? Estudiar sin pensar. No. Cogerle De repente, él pensó que todo el día va a estar ocupado, no va a tener un momento de respiración. Y de repente se le dio la media hora libre para poder estudiar. Se anuló una reunión. ¿Eh? Dijo mamá que siempre sí. Él tenía reuniones y se anuló una No reunión. tiene que hacer. Yo pienso Entonces, que no ¿qué hay que tiene. hacer en ese momento? Se pone a estudiar. Top. Entonces, como este tema está en discusión, y la discusión es de que según el Maguen Abraham, el tema es condicionado. Si sí pensaste sí, si no pensaste en estudiar y estudiaste, tienes que decir la braja. Y según el Taz, normalmente se considera que sí estás predispuesto a estudiar, pero a fin que pensaste no estudiar, Según el Taz. estamos en la duda si hay que hacer o no braja. Ay, Safek, estamos en Safek. Bejol Mikre. De cualquier manera, estamos aquí en una discusión. Y por eso, ¿qué hacemos cuando estamos en discusiones de brajot? No decimos. No decimos la braja. Punto y aparte. Pero es por Y esa por razón. eso, según la halajá, una persona durante todo el día, cuando dijo Birkot Torah en la mañana, entonces que piense que toda esa brajá le va a servir para todo el día. Con cualquier razón que tenga. Y lo mencioné, si interrumpió para esto, va a tener tiempo, no va a tener tiempo, siempre va a poder existir la posibilidad de que en algún momento va a volver a estudiar Bezrat Hashem y que Hashem le va a dar brajá y le va a hacer un buen business y lo que tenía que haber durado este tiempo duró menos y la cola que tuvo que hacer en el súper le tardó la mitad y etcétera, etcétera. Entonces, Baruch Hashem puede volver a sentarse a estudiar, entonces haya pensado, no haya pensado, al fin y al cabo, ¿sí? La brajá que dijo en la mañana le va a servir para todo su día. Protesto, bro. ¿Qué? ¿Protesta? La Tengo que PC, abogado. vamos a arreglar. ¿Qué dice? Bandera. Claro, Verificamos aquí. una lógica que quiero encontrarle simplemente. ¿Por qué todos los kumashim, los kumash, los Sí. Sodot, tienen al inicio la verajá? Birkot Torah. Exacto. Ya fue. Ahora, Responda usted. ¿Por qué? Pues voy a darme la respuesta, espero que sea yo mismo el que me pueda responder. A mí me gusta que mis alumnos preguntan y ellos mismos responden. Eso me encanta. Entonces, yo imagino. O sea, lo que me gusta es que pongan en funcionamiento la materia gris. Ceniza. Materia azul y blanco. Gris. Materia azul y blanco. Materia gris todavía. Segunda pregunta. No, esa es la pregunta, pero yo digo, si es que lo ponen eso, entonces quiere decir, no, es la... Antes de estudiar Torah, Najón. Ya Ok, fue. entonces quiere decir que si hacen O sea, entendí. Entonces le voy a responder. Esa braja que se pone antes de la Torah no es para las Birkot Torah de nuestro estudio particular, sino es de que cuando una persona va a subir a la Torah y va... Con esto. A la lectura de la Torah. ¿No? Sí, esas brajot están puestas ahí para que una persona sepa en general de que cuando él va a subir a la Torah, tiene que decir Birkot Torah antes de empezar la lectura y cuando termina la lectura. Y ahí no hay discusión, ahí una persona que sube a la lectura de la Torah. Yo en la mañana hice Birkot Torah, ¿beseder? Ya hice Birkot Torah. Dije los pesukim y barajeja. Voy a la sinagoga lunes y me llaman a la Torah. ¿Digo Birkot Torah o no digo? Ya dije. ¿Ah? Sí. ¿Ah?
Sí, sí, No, pero entonces, Usted no subió a estudiar arriba. Bedio, yo Subió subí, a otra cosa. Najón de que hacemos lectura de la Torá para que estemos conectados con el estudio de la Torá, pero ahí por el tema de que esa es una brajá en público, pues por el honor del público yo digo la brajá, pero esa brajá es otra cosa y no está conectada con lo que estamos estudiando aquí. Aquí estamos estudiando de mi estudio personal particular. Entonces yo creo que lo ponen ahí, esos en los Humashim ponen las Birkot Torah ahí al principio, para que la persona sepa que cuando se sube a la Torah, él tiene que decir Birkot Torah. Es posible que haya otra razón. ¿Cuál? La persona no dijo, se olvidó, no dijo, no es tan religiosa. Sí. Así que no voy a estudiar. Hay una braja aquí. Entonces, No dijo en la mañana No dice Birkot en la Torah. mañana, no Que se ¿ves? le No, pasó o se le pasó, se le olvidó, no. Bueno, dormido. Bekitsur, entonces, por el tema de Safek Brachot, entonces tenemos que... así también opina el Prima Gadim y también el Gaón de Vilna. Que Magen Abraham. El Gaón de Vilna explica al Shulchan Aruch, como lo explicó el Magen Abraham, que lo que dijo el Shulchan Aruch es condición. Si él puso im a Kavaná, Keivan es im. Si puso Kavaná de estudiar después de la interrupción, no tiene que decir braja. Pero si no puso Kavaná, va a tener que decir la braja. Las dos formas de explicar el Shulchan Aruch son relevantes en los Mefarshim. Mikol Makom, pero a pesar de eso, Alajá le Maaseh, le Dina, ¿sí? La alajá es como el Taz, ¿ken? והוא כהפירוש הראשון שבראש דברות אפילו מי שאינו רגיל ללמוד אין צריך לחזור לברר. זאת אומרת, אפילו una persona que no está acostumbrada a estudiar y prácticamente es seguro que no va a estudiar y después se le dio la oportunidad, entonces tampoco esa persona va a decir Birkot Torah. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que aquí hay algo ruhaní muy fuerte, espiritual. Es mejor que aquí estamos hablando de alajá, pero hay algo muy fuerte en el tema del estudio de la Torah. El Yehudí está conectado con el estudio de la Torah, con sus 248 miembros, 365 ligamentos, y en el momento que tiene la oportunidad, el Yehudí abre el libro, estudia la Torah, se conecta con la Torah. Y por eso la desconexión con la Torah es en la superficie. Fui a trabajar, afilo un yehudí que tiene que trabajar muy duro todo el día. Él estudia y está esperando al fin del día, a las 9 de la noche, tiene su shiur, daf yomi, alajá, lo meshané, y llegar a ese momento para poder sentarse y estudiar Torah. Entonces el tema aquí no es cantidad, es calidad. La mayoría de mi día en cantidad estoy trabajando, comiendo, yendo al baño, haciendo muchas cosas. Y me quedó 1 hora, 2 horas para estudiar Torah. Ahí está la calidad. Ahí está la calidad del día. Y por eso esos paréntesis son solamente paréntesis casuales, ¿sí? Superficiales. Pero en la esencia el yehudí está constantemente conectado con el estudio de la Torah. Afilo que en la práctica no está conectado. Kamuván, había grandes jajamim en el Talmud, de que afilo cuando trabajaban estaban estudiando Torah. Ellos trabajaban, pero su cabeza, ¿en dónde estaba? Estaba en la Torah. Nosotros no tenemos esa capacidad. Pero a pesar de que no tenemos esa capacidad, ¿sí? Espiritualmente hablando, estamos en ese deseo de que, bueno, ahora, sí, eso es lo que tendría que ser, ¿sí? De que, bueno, a ver, cuándo ya me desocupo de hacer esto, de hacer lo otro, para poder volver a conectarme con el estudio de la Torah. Y por eso, al fin y al cabo, la halajá es de que nosotros, por las dudas, no volvemos a repetir Birkot Torah prácticamente en ningún caso. Nunca volvemos a repetir lo que dijimos en la mañana, nos sirve para todo el día. Afilo la persona que estaba 100%, podía afirmar de que no va a volver a estudiar en ese día. Lo me llané.
Eso es una firma en falso. ¿Qué? ¿Ah? Esto pasa solamente con la braja de la Torah. Solamente con la braja de la Torah. Nada más. En otras cosas, Mashu Ajer. Top. ¿Ah? Ahí trajo el pasuk donde uno De aquí está, voy a mambalayla, ¿no? sí o sí. Había explicado qué pasaba si uno dice Birkot Torah y durante el día uno se echa una siesta o algo. Más ya habré explicado. De eso, hace media hora que estamos hablando de eso. Yo llegué tarde, por eso. Ah, llegaste tarde por la siesta. Yo siesta, no. Pegaron las Hace shalom, ¿verdad? La sábana. Ahora vamos a ver. Vine. Ahora vamos a ver de dormir. Sí, lo que... Pero no lo había explicado, ¿no? Un minuto. Ahshab. Entonces, el Shulchan Aruch dijo, si la persona interrumpió para sus quehaceres, su trabajo, y luego dice, Veu adin le sheina, si la persona se fue a dormir. Dice la Mishnah Berurah Hab Gimel, Retzonó lomar shenat aray, se fue a dormir, pero no algo así fuerte, no algo fijo. Unos minutitos se acostó, algo, descansar. Y dice Rashi, la Mishnah Berurah, de Ainu shemitnamnem bimyushav, no fue a la cama, bajó la cabeza, ¿sí? Encima de la mesa y hizo un mini descanso. Beseder, o en el bus, Najón, Bediú, en el tren, en el Rakevet, en el Najón. Y al fin en la noche, ¿qué? O que fue a bañarse, o que fue al baño. Sí, Bekitsur, afilo cuando uno está en el baño, ya, acá hay un hidush interesante. ¿Cuál es el hidush? Que cuando uno va al baño, está prohibido estudiar Torah. Aslijorá, ahí él está obligado a desconectarse de la Torah. Aslijorá, aparentemente ahí, ¿qué interrupción más fuerte tienes que esa? Afilo que quisieras ahora estudiar, no puedes. ¿No? Si una persona se va a trabajar, en la mitad del trabajo puede estar pensando, ¿sí? Mientras le está vendiendo ahí a los clientes, está pensando en el Nefesh HaChaim, en el Shulchan Aruch, en el Zev, ¿sí? ¿Ceder? Entonces él está trabajando con las manos para ganar dinero y con la cabeza para estudiar Torah. ¿Ceder? Eso, afilo puedo decir de que no está desconectado. Pero cuando una persona va al baño, Sur mismo Torah, está prohibido estudiar Torah en el baño. Entonces él tiene que ahora, ¿sí?, desconectarse del estudio. Entonces alijorá eso, ¿verdad? Que es efsek. Eso sí es una interrupción. O cuando se baña. Entonces dice la Mishnah Berurah, no, afilo en ese caso él no tiene una desconexión completa del estudio de la Torah. Primeramente, momentáneamente él ahora no puede estudiar, pero eso no quiere decir que él se desconectó del estudio. Él ya está esperando cuándo va a terminar para seguir estudiando después. Najón que ahora no estudia ahora en el baño y no piensa en el estudio, pero él, su mente está de que inmediatamente después va a continuar. Entonces Cohen Kol no se apartó mentalmente del estudio de Dabarejat. 1. Veot, y además, ¿hay ciertas alajot que tenemos que cuidar en el baño o no? ¿Sí? ¿Cuánto nos bajamos? ¿Cómo nos lavamos? ¿Limpiamos? ¿Con qué mano? ¿Con qué dedo? ¿Ah, Najón? ¿De qué fue? ¿Ah? No estoy pensando, estoy haciendo lo que tengo que hacer en el baño. Ya fue, eso es Torah, pero eso es alajá. Marazot, a cada uno se me metió en el baño también, ¿qué puedo hacer? Najón. Entonces, Veot, Shegam Sham Leizar Bedinem, también en el baño hay que cuidarse, en las alajot que hay que cuidarse. Najón, Kemo Begilui Tefat, Fajaim, Bejule. Najón, en el baño está prohibido hablar, contestar Shalom. Al que lo hice Akdato, Adaime a Torah. Y por esos motivos. Primeramente, porque cuando termine de ir al baño, yo quiero seguir estudiando o pienso en seguir estudiar. Segundo, hay cosas que hay que seguir conectado a filo en el baño
para saber cómo hacer las cosas como manda la halajá. Entonces por eso tampoco el baño se considera efsek. Y cuando salgo del baño no tengo que volver a decir Birkot Torah. ¿Comprendido? O sea que la única verdadera desconexión es el sueño. La muerte. A la vida muerte que tenemos la noche. No, el sueño. El sueño es un 60% de muerte. Entonces cuando uno está medio muerto se desconecta de la Torah. Esa es la única que yo veo. Una cosa, señor Rabino, usted dice que la halajá es como el Taz, de ser, pero la razón Yo no dije nada, es lo dijo la Mishnah Berurah. ¿Qué? ¿Ah? La razón no es la del Taz, es porque hay balagán entre todos, esa es otra razón, no es la del Taz. No, Básicamente el tema es de que nosotros consideramos que siempre continuamos el vínculo con el estudio de la Torá y no importa qué fue lo que hayas pensado, porque al final estás conectado. Y separarse de la Torah es como el marido que sale de su casa y se divorció de su esposa hasta que vuelva. ¿no? Hasta que vuelva, no, Está casado. hay algunos que no vuelven. Lo mismo pasa con la Torah. Ese es un ejemplo. O el otro ejemplo es que una persona decide de que, bueno, va a tener momentos donde no va a respirar. O sea, bueno, ahí no voy a respirar. Allá, eso es en trabajo, quehaceres, una descansadita, baño, necesidades, todo eso no se considera efsek. ¿Quién? También lo mismo cuando, si por ejemplo estoy en casa estudiando Torah y por desgracia hay un escape, lo que sea, y hay un olor mal. Lo mismo que Eso es como el baño, lo mismo. Como el baño, no, que no se puede estudiar. Mejor. No quiere perder la oportunidad. Estamos hablando que tenemos que estar conectados con el estudio de la Torah, sí, constantemente. Y lo que el Diabot habla sobre que nosotros tenemos que buscar una profesión que esté conectada con la Torah para que tengamos que entender un poco esto. No sé si puedes hablar un poco sobre esto ahora. Pero pero ese es otro tema, ¿no? Ese es el tema del trabajo, qué trabajo, de en qué trabajar, en qué no trabajar. Es de Mashuajer. No, Jajamín dijeron, hay que... Y men que en Torah, si no hay harina, no hay Torah. Hay que trabajar, parnasá, ¿sí? No, porque Rabbi habló que Como dijo el Pirkei Avot, sí, que hay que estudiar Torah y hay que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en las dos cosas, no tiene tiempo para pecar. La persona que trabaja y estudia Torah, entonces está ocupado suficientemente para que el Yetzer Hará no tenga por dónde meterse. Cuando quiere meterse, está trabajando. Y cuando quiere meterse, está estudiando. Entonces, ¿por dónde se mete? No tiene por dónde meterse. Un rabino de Estados Unidos puso Se fuera tan fácil así. Se fuera tan sencillo. Por ejemplo, en un barco de pesca no hay tiempo para estudiar Torah, por desgracia. Porque estás continuamente, cada 4 horas, estás con el arte y a comer y a dormir. Entonces, aquí hay que buscar un trabajo. Hombre, me gustaría estar de secretario de Netanyahu. Ya fe. Kadima. Me ha dicho que no. Top. Seguimos. Bueno, ahora viene cuando una persona duerme en serio. No, que ilu, sí, encima de la mesa. 7 horas. Se va a la cama, Cama, sí. Comió el chunt en Shabbat, Baruch Hashem, vinito, el jamín, sopa. se le subieron los humos de la cabeza y ahora ¡pum! Se quedó frito el tío. ¿Sí? ¿Sí? Se quedó. Como decía el Rabbi Ovadia Yosef, Zatzal decía, todo el que come chut en Shabbat, Hayab mitá. Hayab mitá. Está obligado a la cama. Mitad con tet. Con tet. Hayab mitá. Top. Ya fe. Bueno, a menos que se haya pasado el chunte, la acaban por una tabla. Top. Seif Yutalef. Mitad. Cama. En esto tenemos discusión. Shenat keva bayom al mitato ebe efsek. La primera opinión en Shulchan Aruch, el Tur. Rabbi Jacob Baal Turim, hijo de Rabbeinu Asher, en nombre de su padre, dice de que cuando una persona durmió en la cama, eso se considera realmente interrupción. Y por eso cuando uno se levante tiene que decir Birkot Torah. Esa es la opinión del Shulchan Aruch número 1. Veyesh Omrim, pero hay quienes opinan
el agur en nombre de su padre, que a filo eso no se considera efsek. De lo efsek. Vejen nahagu. Y así se acostumbró. Que a filo dormir en la cama, que estás ahí. ¿Sí? Sin ninguna duda de que estás en otro mundo, en otra dimensión. ¿Sí? Bejolofen no se considera efsek. ¿Qué? Ahora, dice la Mishnah Berurah, ובלחם חמודות כתב, ולי נראה, a mí me parece, שהמברך תבוא עליו ברכה. Que el que hace braja, que Hashem lo bendiga. Lo toma él opina, no, es mejor sí hacer braja. Pero si es efsek. Vejen aad morim ari levarech. Y así también acostumbró mi Rab de hacer la braja. Vejen a Pri Hadash, así aceptó el Pri Hadash, la Uraba Beshem Arbe Rishonim Acharonim, Vejen Katav Agra. El Gaón de Vilna dice que sí hay que decir braja. Pero si es duda, ¿por qué? Rega. Ellos no dicen duda, ellos dicen que esa es su opinión, de que dormir es efsek gamur, es una interrupción completa, y por eso sí se dice braja. Vejen etika Chaye Adam, y así opina el Chaye Adam le alaja. Beaf, y a pesar. A pesar de que está, el primer Gadim dice que podemos apoyarnos en la costumbre, porque Shulchan Aruch dice que así se acostumbró. Así dice el Bet Yosef, y así dice Shulchan Aruch. La costumbre, Najón, hay mahloket, pero a ver, vamos a ver qué hace la gente. Y dice, la gente cuando se levanta de la siesta, de dormir, no dice braja. Esa es la costumbre. ¿Qué? Pero a pesar de eso, aquí vemos de que la Mishnah Berurah trae muchos poskim de que dicen que si hay que hacer braja, al kol panim le pashut asomeja al kol poskim she izkanu mevarech lo ifsi. La Mishnah Berurah dice, el que se apoya en las opiniones que dicen que sí se dice braja, no perdió. Sotomayor opina de que efshar, que se puede decir la braja, ¿quién? Pero muchos poskim opinan, otros poskim opinan, aquí el Ben Ish Chai, el Kaf HaChaim, Kadush, Kevan Shesh Baze Machloket, por cuanto que hay Machloket, no, lo Yivarech B'Shem U'Malchut. Entonces, ¿qué? ¿Sabes qué? Terminaste la siesta, entonces no digas la braja, piensa en la braja, o sea, piénsala, no la digas. ¿Sí? Entonces, de alguna forma se podría decir, ¿no? Decir Baruch Atá, y cuando llega el nombre de Hashem, piensa en el nombre de Hashem, pero no lo digas mamá. Así también escribió Shut Or Lezion, Lekut Yosef. ואם כמה בבוקר שעת ברכות התורה לפתור את כל מה שילמד עד הלילה שאחריו כשישן כתב הקו החיים שאפשר שמועיל גם לשנת כל מבטלו ואין צריך לברך אפילו. טוב, entonces aquí uno de los poskim Sparadim dicen de que si una persona en la mañana cuando dijo Birkot Torah puso kavaná de que esa braja le sirva para todo el día. Entonces hay quienes opinan de que eso también es válido. Abal Bejolofen, a pesar de que la Mishnah Berurah Bemet trae una gran cantidad de poskim muy importantes que dicen que sí se dice braja, lo que yo sé y lo que se acostumbra es de que no, que cuando una persona durmió, afilu que durmió, no dice braja después de levantarse. A pesar de que la Mishnah Berurah posee de que el que dijo la braja lo honorá, no perdió, ese es el término que utiliza la Mishnah Berurah. A lo mejor vemos de aquí de que sí hay diferencia entre dormir mamash y todo lo demás. Todo lo demás está dentro de la categoría de que ahí ya va a depender si la persona pensó volver a estudiar, no pensó volver a estudiar, etc. Y al final decimos de que no dice la braja. Pero cuando es un efsek absoluto como dormir, mamash en la cama, entonces ahí ya entramos en una gran discusión. Y por eso, el que quiera apoyarse en la Mishnah Berurah y decirlo, aparentemente es de beseder, pero hay
Otros poskim que dicen mejor, preferible no decir la braja. ¿Qué? La opinión de Yalkut Yosef entonces que se dice sin Shalom Malchut. ¿נכון? Kaf HaChaim y el Ben Ish Chai. Al mitzvah Torah y Asher Bachar Mejor a Torah, sí. Birkot Torah. Tikkun Hatizot tem que fazer todo o Birkot HaShahar com Después. ¿Eh? No hace falta decir Birkot Torah. não. Rabi, essa opinião é só durante o dia, né? Se for dormir durante a noite. Dormir um pouco durante a noite. Depois você acabou a vida. Entonces, eso ya es otra alhaja. É outra, mais pra frente. É isso, vai falar. בסדר, la próxima alhaja ya la veremos mañana. Adkan, señor. Un poquito de Gemara. Vamos, tío, Gemara. 4, né? Ah, é o mesmo do último do Jonathan. É o mesmo do Jonathan. Samuel. Do Jonathan Samuel.